Miren, han estado viendo que tengo esto raro aquí, ¿verdad? No suelo dejar cosas. ¿Se habrá sido un error o habrá sido qué? Pues miren, les voy a contar. Porque además esto lo compré con aportaciones de Patreon. Déjenme encontrar donde tenemos esto. La gente, algunas personas ya saben que yo soy brutalmente fan del Bosco. Yo cuando voy a Madrid trato siempre de tomarme un rato para ir al Museo del Prado y visitar el Jardín de las Delicias del Bosco, pero sigo tratándomelo de aprender de memoria y todavía no puedo. Entonces, pues, el Bosco es uno de los personajes pictóricos que más me interesa, que más me inquieta, que más me sugiere cosas, me hace pensar. Uno de mis cuentos, fíjense, esta es una historia genial. Un cuento que escribí sobre tatuajes que se llamaba le pusieron el tatuaje en la revista que lo publicaron, pero era escenas, letrero a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno, y empezaba con un personaje que llegaba con un tatuador y le pedía que le tatuara un búho. Y ese búho es un búho que aparece en el Jardín de las Delicias. Ese cuento, yo le mandaba, había un chico que hacía cosas en cine, hacía efectos especiales sobre todo, y me mandaba sus vídeos y yo le mandaba mis libros. A Guillermo del Toro, es divertidísimo. Entonces, le mandé el libro donde estaba este libro, este cuento, y se puso en contacto conmigo. Oye, si hacemos un mediometraje, mira, podemos hacer esto. Por eso el otro yo decía, como tú digas, ¿no? Me parecía rarísimo hacer el cuento en cine. Y esto fue a fines de 1994, y hablamos de la posibilidad de hacer en cine esta historia sobre un tatuador que le tatuaba un gran mural como del Bosco a un sujeto gordo y de piel blanquísima, y luego decía que pues, cómo iba a conservar su obra, ¿verdad? Porque aquel podía destruírsela en cualquier lugar. Y ese es el quid del asunto. Entonces, pues, Guillermo del Toro, un joven que ya hacía esto, y era un joven que escribía novelas, escribía cuentos en aquel entonces. Y viene la crisis en 1994 en México, la crisis económica, y a él le ofrece Francis Ford Coppola, que había visto su trabajo, le ofrece irse a Hollywood. Y Guillermo del Toro se va a Hollywood, no volví a saber de él. Y obviamente el mediometraje, la idea del mediometraje murió porque en México no se podía hacer nada más que tratar de no morirse de hambre con la crisis que nos organizaron entre Salinas y Zedillo. Bueno, ese es mi cariño por el Bosco. Y entonces ustedes tienen si conocen todos el tríptico del Jardín de las Delicias, hay otro tríptico maravilloso que es el juicio final. Y en el juicio final, si se van ustedes al panel central, en el panel central a la izquierda hay como una casita, como una casita, es una plataforma donde están subidas unas personas, y entre las personas que están subidas allí está este personaje peculiarísimo, el que está arriba a la izquierda, el que está tocando el clarinete de su propia cara. El clarinete de su propia cara. Y resulta que me encontré esto y me lo tuve que comprar porque no había forma de evitarlo. No había forma de evitarlo. Es una escultura de ese personaje. Una escultura de ese personaje tocando su propia cabeza, el clarinete de su propia cabeza, y pues por un lado parece un cisne, pero por otro lado parece un doble castor con unas colas atrás rarísimas, pero además trae botitas. Me parece maravilloso y decidí comprármelo. Vamos a ponerlo donde se vea, por lo menos un rato. Donde se ve. No quiero tirarlo tampoco. Vamos aquí. Y entonces pues compramos una escultura del Bosco, de una empresa que hace esculturas a partir
de algunos de los personajes de la pintura. Tiene cosas de Magritte preciosas, pero había una cosa de Magritte ya muy grande que era excesivamente costosa y entonces no la pude comprar.